Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7. Damos la bienvenida, como todos los viernes, a nuestro queridísimo colaborador, nuestro psicólogo clínico Guillermo Fiallegas. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Y muy bien hallada. También buenas tardes para todos nuestros televidentes, ¿verdad? Y toda la gente que nos sigue cada vez más, gente además de todo tipo y condición. Eso es, porque nos lo dicen, dicen, colegas tuyos, Guillermo, también, que nos sí. sigue, que prefiero pensarlo porque me pongo muy nerviosa, Bueno, que nos siguen muchos sí. colegas, muchos psicólogos, estudiantes de psicología. Eso es, pero no nos importa. Y demás, bueno, él lo hace bien, yo hago lo que puedo. Sobre todo, ¿sabes por qué no nos importa? Porque siempre decimos la verdad. Exactamente. Entonces, que nos siga quien quiera. Guillermo, y siguiendo con las verdades y con el tema que nos ocupa, que, como decimos, nos va a llevar varios programas, porque es un tema muy apasionante y muy complejo a la vez, el tema de la personalidad. Exacto, es verdad. Y entonces, hoy, después de todas esas cosas que hemos ido poniendo poco a poco en estos 3 programas anteriores, ¿verdad?, vamos a dedicarnos a tratar, cuidado, a tratar de definir lo que es la personalidad. Pero yo estoy especialmente empeñado en que hable de la personalidad, pero que me entienda todo el mundo. Es decir, los psicólogos, cuando yo estudiaba psicología, ¿no?, había una asignatura que se llamaba Psicología de la Personalidad. Y era un puro. Era una de las asignaturas más difíciles que había. Recuerdo que cuando yo estudiaba en Salamanca, con el catedrático de Psicología de la Personalidad, que hoy es un buen amigo mío, al que le doy recuerdos, ¿verdad?, se llamaba Basabe Barcala, y Basabe, que era un hombre que tiene unos cuantos libros escritos sobre personalidad, o sobre psicología de la personalidad, pues bueno, sabía muy bien que aquello era una cuesta arriba, ¿no? Se daba, recuerdo, en cuarto de carrera. Y tú no sabes cuántos tenían pendientes la psicología de la personalidad. Bueno, ¿por qué? Pues en general porque era complicado este asunto. Era difícil de entender, era difícil de impregnarse de él, que es lo más importante cuando hacemos una cosa de este tipo. Entonces yo de lo que voy a tratar es de todo lo contrario, Voy a tratar de lo que hacía, de lo que Pepe era muy complicado, Pepe Basabe, ¿verdad? Era muy difícil, era muy científico, era muy riguroso. Y yo voy a tratar de ser muy sencillo, muy humano y de que me entienda todo el mundo. ¿Vale? Estoy de acuerdo. Hay que un poquito hacer las cosas más entendibles, ¿no? Eso es. Voy a dar hoy 2 o 3 definiciones, cada vez más concretas. Las primeras van a ser un poco más difusas, si quieres, ¿verdad? O un poco más, menos plausibles, menos concretas, menos para apoderarnos de ellas y ejercer. Pero las otras ya verás como sí. Ahora, creo que esto es necesario y que va a ser bueno para tener una cultura psicológica, que es de lo que yo trato de hacer aquí. Es decir, que nuestros televidentes tengan una cultura psicológica. Y cuando oigan hablar de la personalidad, por ejemplo, sepan decir de qué va esto. Pues de eso va. Bueno, entonces, si recordáis, la última cosa que yo dije el último día fue una definición de personalidad muy sui generis. La voy a recordar porque va a engarzar con lo que voy a decir después, ¿vale? Entonces decía yo que la personalidad es aquel conjunto fácil de pautas, ¿vale?, actuales, ¿vale?, y potenciales, es decir, que residen dentro de nosotros mismos, ¿verdad?, y que producen en un individuo una manera de hacer, de ser, de estar, de comportarse, con influencia del ambiente y de la herencia. ¿Te acuerdas? Bueno, pues eso podría ser la personalidad, de una manera sencilla y fácil. Pero no está completo del todo, porque de esta definición yo diría que emergen 2 ideas que son muy importantes. La primera idea es que hay distintas personalidades. Es decir, tú tienes tu personalidad, yo
tengo mi personalidad y tiene que ser diferente, la tuya de la mía. Bueno, entonces, ¿por qué tiene que ser diferente mi personalidad de la tuya? Si esto parece que es algo universal, pues mire, no, no lo es. Y es diferente porque en la personalidad se refleja lo hereditario por una parte frente a lo adquirido por otra. Es decir, tú has recibido una herencia y después has tenido unas influencias sociales a través de tus amigos, también de tus padres, a través de tu familia, a través de tu colegio, a través de multitud de la televisión, ¿verdad? Multitud de causas. Entonces eso, lo heredado y lo adquirido, van a hacer que mi personalidad y la tuya sean distintas. Una pregunta, Guillermo, un inciso. Muy bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, seríamos, bueno, dos personas, dos gemelos o gemelas, sí, ¿no? Hermanos, que se llevan nada, segundos sí, del nacimiento. Claro que sí, uno y otro. Tienen claro, la misma herencia, la misma, ¿no? sí. Si, por ejemplo, van al mismo colegio, tienen el mismo entorno, tienen los mismos amigos y amigas, ¿tendrían cada uno una personalidad o cada una? Sí. No es que tendrían, es que van a tener una personalidad diferente. Aunque sean gemelos univitelinos, por ejemplo, ¿verdad? Del mismo óvulo, sí, van a tener una personalidad. ¿Por qué? La herencia es la misma, es cierto. Los amigos son los mismos, posiblemente. El colegio es el mismo. Yo qué sé, ven la misma televisión, están sometidos a los mismos tebeos, no, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿dónde radica la diferencia? Mira, esto es lo grandioso del ser humano. La diferencia radica en la libertad humana. Y en esos momentos de niños pequeños, gemelos, ¿dónde está la libertad humana? Pues mira, la libertad humana está en la manera de interpretar los hechos que nos acontecen. Es decir, tú los vas a interpretar de una forma, yo los voy a interpretar de otra. Tú vas a ser más sensible ante determinado tipo de cosas, tú y yo somos gemelos, ¿verdad? Y yo voy a interpretar otro determinado tipo de cosas porque soy menos sensible para unas cosas y más para otras. Me afectan más unas cosas, a ti menos, etcétera, etcétera. Es decir, captamos desde fuera. Esas cosas que captamos desde fuera las grabamos en nuestro cerebro. Esto ya es biología. Y nuestro cerebro va a hacer que reaccionemos ante esas cosas que captamos de una manera unipersonal. Cada uno desde nuestra forma, desde nuestro estilo. Qué maravilla, ¿no, Guillermo? Porque es que si no ya habría clones, ¿no? Seríamos todos robots. Todos iguales. ¿Verdad? Claro. Aquí esa libertad, esa diferencia... La libertad. Y es que además, fíjate, podemos definir esto de la libertad como la exención de una necesidad. Cuando digo exención, quiero decir una manera de limitar, de que yo sea capaz de actuar sobre el conjunto de mis propias necesidades y que actúe en función de mi propia personalidad, de mi propio estilo, de mi propia manera de reaccionar, de mi propia forma de estar, aunque sea un niño pequeño, y de ser. Libertad, exención de necesidad. Porque claro, si yo tengo muchas necesidades, tengo muy pocas libertades, porque lo primero es resolver mis necesidades. Bueno, pues aquí se trata de eliminar necesidades básicas para ser como soy. Yo, ¿verdad? Porque no tengo hambre, ni tengo sed, ni tengo necesidad de que me quieran. Te voy a poner un ejemplo, verás, es muy sencillo. Es decir, no es lo mismo tener novia o novio porque estoy solo y me encuentro solo y no sé qué hacer, o tener novia o novio porque quiero tener novia, porque he encontrado a esa persona, porque no necesito
tener novia. Pero es mi decisión esa, ¿no? La libertad. ¿A que sí? Y cuando uno hace cosas porque tiene necesidades, ejerce poco la libertad. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor no es lo que quiero. En cambio, cuando uno elige porque no tiene necesidad, elige porque quiere, porque lo siente, porque lo desea, esa decisión es mucho más firme, es mucho más humana, es mucho más, yo diría, que integradora, es mucho más razonable. Eso. Entonces, eso que hemos dicho, hay que tener muy en cuenta a la hora de establecer una personalidad lo que es hereditario y lo que es adquirido. Las dos cosas son importantes, las dos cosas forman parte de lo mismo y las dos cosas se van a integrar en un mismo cuerpo, por una parte. Y por la otra, claro, es imposible descartar el equipaje genético frente al ambiente. Es decir, lo que yo he heredado, por mucho que me influya el ambiente, que me influirá y que me transformará algo de lo genético, ¿verdad? No podré aborrecer del todo lo genético. Es decir, lo genético cuenta. Lo que me han transmitido mis padres cuenta. Y entonces, si entendemos esto así, que la personalidad forma parte de lo de fuera y de lo de dentro, lo de fuera, sociedad, lo de dentro, genética, claro, ahora podría establecer yo otra definición de personalidad mucho más completa, pero sobre todo mucho más comprensible. ¿Y cómo diríamos que podría ser la personalidad? Pues en principio, lo primero, la personalidad sería una estructura, yo diría que organizada y sintética, es decir, es como es, está ahí, pero con un orden, organizada y sintética. La personalidad es algo que se forma, ¿verdad?, estando en movimiento, es dinámica, no es, te lo transmito y ahí lo tienes. O sea, ¿podemos entonces cambiarla nuestra personalidad a lo largo de los años de la vida? O sea, no es que uno de repente dice, yo tengo esta personalidad y ya está. No, señora, podemos cambiar, porque si no, sería muy difícil la erradicación, la eliminación de los trastornos mentales, ¿verdad? Si no pudiéramos cambiar eso, sí podemos. Es decir, nuestra personalidad la podemos cambiar. Mejor dicho, para que no se confunda nadie, podemos cambiar parte de nuestra personalidad. Ya verás cuando hablemos del temperamento y del carácter. Hay algunas cosas entonces que no se pueden cambiar. Exacto, exacto. Ya, ahí lo vamos a decir muy claro, pero eso va a ser después. Entonces, sí podemos cambiar, sí podemos transformar nuestra personalidad por dos tipos de causas. Porque a veces nos interesa y nos conviene, y porque no estamos a gusto, y porque no queremos ser así. Entonces, hacemos un empeño por cambiar, pero otra manera de cambiar son las influencias del ambiente, ¿verdad? Por lo que pasa afuera, también puedo yo cambiar mi personalidad. Bien, entonces digo que es organizada y que es sintética y que es dinámica, que está en movimiento. Y también puedo decir que, claro, como no, abarca a nuestro propio cuerpo, ¿no? Es decir, yo qué sé, una persona que tiene dificultades con su propio cuerpo, es porque tiene un trastorno en el desarrollo fisiológico, ¿no? Pues eso implica en su propia personalidad, eso va a dejar una huella. Es decir, si es alto, es bajo, es feo, es guapo, es rubio, es moreno, no sé, no. Todo esto, claro, el cuerpo influye en la propia personalidad. ¿Ayuda o al contrario? ¿Verdad? Produce desventajas. Si uno es muy feo, pues puede ser más inseguro, tener más problemas montones de a cosas. La hora de, pues eso, ¿no? Tener esa personalidad de ser alguien seguro. Efectivamente, abarca, diríamos, sin posibilidad de equivocarnos, a nuestro propio cuerpo, como sea. Abarca también a la fisiología, ¿no? Es decir, no tiene la misma personalidad
una persona que está enferma siempre, ¿verdad? O que tiene un conjunto de trastornos fisiológicos, joder, no sé, fuera de la normalidad, pues eso también influye, ¿verdad? Eso también influye. También podríamos hablar de el propio patrimonio psicológico de las personas. Es decir, hay personas que pueden cambiar fácilmente. Diría yo que son lábiles a ese nivel. Lábiles quiere decir con posibilidad de cambios. Y hay personas que mira que les cuesta, que les explicamos, que les decimos, que les contamos. Hombre, que así no. Es decir, que la introversión, por ejemplo, ¿no? que la indeseabilidad social, que eso es malo, que eso no va bien. Bueno, hay personas que les cuesta mucho. Entonces yo diría que el patrimonio psicológico de las personas, sobre todo en las vertientes esas sociales, culturales y, ¿por qué no?, también espirituales. Ya nos están avisando. Bueno, vale. Entonces, yo diría que es que eso de la personalidad, en definitiva, ¿verdad? Se trata de, voy a utilizar una palabra que me va a entender todo el mundo, de una complicada matriz. Matriz quiere decir una forma primaria de cada uno, ¿no? Una complicada matriz que deambula entre, fíjate, disposiciones biológicas, que deambula entre el aprendizaje y que da lugar a una serie de conductas, lógicamente, ¿verdad? Unas manifiestas, cuidado, y otras encubiertas, porque no somos solo lo que manifestamos, hay otra cosa que no manifestamos y que también está ahí, y que también cuenta, y que también condiciona, ¿verdad? Entonces, esas manifestaciones encubiertas, que pueden ser además públicas y privadas, es decir, un individuo es de una manera con su familia, o con su mujer, o con su novia, y luego privadamente es de otra, y se manifiesta de otra forma, y ya nos han llegado a decir muchas veces, ¿verdad? Jo, pero si es que, fíjate, si es que yo le veía de una forma que estoy asombrada, bueno, pues claro, porque eso existe. Es decir, no es lo mismo lo externo que lo interno, y no es lo mismo, ¿verdad?, la forma de ser cuando uno se encuentra en un medio donde está de una determinada forma. Bien, no sé, con su novia, con su madre, con sí, hay mucha gente que tiene familia. esa capacidad de metamorfosis, ¿no? Que en un entorno es de una manera y en otro momento o con otro... Vamos, ni parecido, efectivamente. Es decir, ¿Es que no tiene algún problema de personalidad o inseguridad o que está caminando ahí entre... dos aguas? Porque, bueno, pues si de una manera, ¿no?, en un entorno es de una manera y en otro entorno es totalmente diferente, porque podemos decir, hombre, no todos somos en el trabajo, podemos ser de una manera pues un poquito más seria y tal, y hombre, pues luego nuestra vida privada, pues, pero hay personas, Guillermo, que es que no tiene nada que ver, que no se asemejan en nada. Eso ya es un signo que nos hace pensar, ¿verdad? Aquí hay algo. Por eso yo siempre digo que la personalidad es un estilo de vida, es una forma de vida, sin lugar a dudas, para mí, y que afecta además ese estilo de vida, ya nos vamos, que afecta ese estilo de vida, pues yo diría a la manera de pensar, afecta a la manera de sentir, afecta a la manera de reaccionar y afecta a la manera de interpretar esa propia vida y conducirse dentro de ella. O sea, la personalidad condiciona nuestra propia vida. Y además, la mayor parte de las veces condiciona a nuestra propia vida sin que nosotros seamos conscientes de. ¿Por qué se comporta usted así? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué en casa me tratas de una manera, diría la novia o la mujer o la compañera? ¿Por qué en casa me tratas de una manera y cuando estamos con los amigos me tratas de otra? ¿Por qué eres tan dulce fuera y tan amargo dentro? Esto pasa, es decir, esto sucede, esto ocurre. Esto forma parte
del estilo de relación, de eso que luego en definitiva llamamos personalidad. Pero bueno, que vamos a ir poco a poco desgranando aquí. Sí, porque en los siguientes programas seguiremos hablando, Guillermo, de la personalidad y de cómo esa personalidad, ¿no?, nos marca un poquito ese estilo de vida. Exacto. O de cuando la falta, bueno, no falta porque todos tenemos personalidad, pero las personas que tienen menos acusada, una personalidad más, ¿no?, tranquilita, al final viven condicionados por otros. Efectivamente. Eso es lo de estas personas que siguen la corriente y se dejan llevar de lo que dice uno, lo que dice el otro, lo que dice lo de aquel, ¿no? Porque no tiene una personalidad potente. Cuando hablo de personalidad siempre digo lo mismo. Ortega, el gran sabio del siglo XX, ¿verdad? Yo soy yo y mis circunstancias, pero también las circunstancias de los otros influyen decisivamente en mí. Así es la personalidad. Pues como... Oye, nos estamos portando muy bien, ¿eh? Ya nos han dicho que nos vamos y nos vamos, Guillermo. El próximo viernes nos volveremos a ver y seguiremos hablando de la personalidad. Guillermo, muchísimas gracias. A ti. Pasa buen fin de, cariño. Claro que sí, tú también. Y todos nuestros Todos, que se lo pasen todos muy bien, fíjate, y que hagan el bien y no el mal. Efectivamente, yo les diría o les aconsejaría un mensaje, una conducta: mostraros como sois. Pues queda dicho, con esa recomendación de Guillermo le vamos a hacer caso y con el deseo de que lo pasen muy bien y que sean muy felices y de que nos vean el martes, que el martes volveremos a estar con todos ustedes. Sean felices, disfruten del fin de semana y del día festivo del lunes. Un besito. Agur. Agur.